Hey, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros en Meditaciones Diarias. Es momento de Inverso. Hey, ¿qué tal, joven y señorita? ¿Cómo andamos? ¿Listos para empezar la semana? Pues llegó la hora y mi parte favorita del día, que es escuchar Inverso. Así es, estamos en la sección Interioriza y el subtítulo es Lo prometo. La omnipotencia de Dios se manifiesta plenamente en el relato de la creación de Génesis 1. En una narración a manera de fórmula, cada elemento es traído a la existencia con la frase "Entonces dijo Dios". Ni una acción adicional se necesitó para producir la creación. Su sola palabra producía lo que pronunciaba. No necesitó ayuda. De una manera limitada, nuestras palabras tienen poder creativo también. Podemos crear una atmósfera feliz o un entorno de desánimo a través de nuestras palabras. La lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. Esto lo encontramos en Proverbios 15:4. Hasta cierto punto, pues nuestras palabras pueden crear la realidad. Sin embargo, por poderosas que nuestras palabras puedan ser, no pueden crear la materia. Por otra parte, la palabra de Dios no solo crea la materia, sino que define la realidad. Cuando Dios dijo, hágase, la naturaleza siguió el sonido de su voz y se ajustó a la realidad que su palabra describía. Seguramente esto explica por qué es imposible para Dios mentir. Porque en el momento que dice algo, se hace realidad. Entonces, cuando Jesús se levantó en aquella barca azotada por la tormenta y dijo, ¡silencio! ¡Quédate quieto! Su palabra ordenó la realidad del viento y del mar. En consecuencia, se produjo la paz. Se puede decir que el viento obedeció la orden de Cristo, pero no en el mismo sentido de obediencia de la voluntad a la que está llamada la humanidad. Aunque la palabra de Dios tiene el poder en sí misma de crear la realidad que describe, Dios ha infundido a la humanidad la libertad de elegir si decide aceptar o rechazar su realidad. Lo que se traduce como los 10 mandamientos, más precisamente se traduciría como las 10 palabras. No se presentan como imperativos, sino que en hebreo se entienden más como promesas. Por ejemplo, te prometo que no tendrás otros dioses delante de mí, y así sucesivamente. Desde tal perspectiva, los 10 mandamientos simplemente describen a quienes Dios ha redimido. Aceptar la redención de Dios significa permitirle crear en ti la persona que se describe en las 10 palabras de a continuación. De su palabra Dios dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Isaías 55:11. Cada cosa que Dios dice de nosotros en la Escritura puede ser nuestra realidad si la aceptamos por fe. No debemos dudar de su perdón cuando nos arrepentimos. No debemos preocuparnos por nuestras necesidades básicas. Podemos tener seguridad en su salvación. Cada sábado celebramos el poder creador de la palabra de Dios. Cada día tenemos el privilegio de someternos a ese poder en nuestras vidas a través de la fe. Pensando en esto de las 10 promesas, te invito a que busques Éxodo 20 si es que no las conoces, y después de leerlo, solamente de los versículos 3 al 20, ¿qué promesa de Dios te cuesta aceptar? Es decir, ¿cuál de estas 10 promesas que nosotros conocemos como 10 mandamientos consideras que aún no puedes aceptar en tu vida? ¿Y cómo puedes aprender más de las promesas de Dios para tu vida? Acompáñame a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esta guía y que nos permita entender las promesas que tiene para nosotros. Querido Padre Celestial, has prometido tantas cosas tan preciosas en nuestra vida y a veces, a causa de mi ignorancia o a causa de mi orgullo o a causa de que no quiero abrir mi Biblia, Señor, me estoy perdiendo del tesoro más grande de la existencia, más grande del universo, Padre, que es lo que tú tienes para mí, el sueño que tienes para mí.
Y esta semana, Señor, este inicio de semana, no quiero dejar pasar más el tiempo, sino quiero aferrarme a ti, aferrarme con todo el corazón y con todo el espíritu, Señor. Y que cada una de las cosas que has prometido en tu palabra se hagan realidad en mi vida. Y pueda ser yo también un mensajero, una mensajera de quien así también necesita esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a seguir sintonizando www.jovenadventista.com. Asimismo a que compartas esta lección con los hashtags Inverso, Radio Joven Adventista y Meditaciones Diarias. Que la gracia, el amor y la paz de Jesús se queden contigo. Dios te bendiga.